Muy buenas noches. Mis contertulios esta noche me van a permitir que lea, bueno, me he traído aquí unas hojas, ya ven, están con mi puño y letra, porque las he hecho mientras comía, porque quiero hacer un agradecimiento y lo mejor en estas cosas es apuntarlo. Y además te van surgiendo cosas y las vas apuntando y te vas dando cuenta de que se nos olvida con tanto ordenador escribir a mano. Espero entender la letra que he escrito. Y me lo vais a permitir antes de entrar a tantos temas como tenemos, como es este nuevo conflicto, que ya me diréis luego cada uno pues lo que opináis desde vuestro punto de vista, la actuación del Gobierno central y todo lo que está pasando. También tendremos y hablaremos de la Constitución en Cortes, que también pues creo que es un tema interesante, y de lo que nos surja. Pero de momento yo ahora me voy a coger mi protagonismo, así aunque sea moderadora, pero bueno. Lo voy a leer, así no me olvido de nada. La televisión es un medio que nos permite visibilizar problemas, asuntos, gestiones y acciones. Nos sirve como protestador también de voz para pedir solución a asuntos o problemas que surgen en el día a día de la sociedad. Desde las 7 Zaragoza intentamos hacerlo. Pues normalmente ponemos los focos, normalmente siempre se pone el foco, no sé por qué, en los problemas y en lo malo. Y por ello pues creo que también es de justicia el agradecer. Desde esta cadena 7 Zaragoza estuvimos muy pendientes de las lluvias torrenciales que azotaron el pasado verano en Aragón. Por fin, las resoluciones de esas ansiadas y necesarias ayudas, hoy se ha hecho una charla en Belchite, están comenzando a llegar. Sabemos que son ayudas para poder seguir luchando con no pocas dificultades, pero en definitiva nos dan impulso para seguir trabajando nuestra tierra, nuestro campo, y desde aquí quiero también agradecer el gran esfuerzo humano y económico que ha supuesto al Gobierno de Aragón poder conceder estas ayudas. Directores generales, personal de la DGA, funcionarios de diferentes organismos, personal intermedio, todas aquellas personas que de una forma u otra se volcaron en definitiva para que nuestra situación, y me siento como parte afectada, fuera menos dolorosa. Atendían llamadas con personas en una situación de nervios y que no siempre estábamos a la altura. Y pues de un colapso total. Aún queda mucho trabajo por hacer y mucho por arreglar, que no solo está en las manos de los agricultores. La Confederación tiene un gran trabajo por delante para mitigar, en medida de lo posible, las consecuencias de estos desastres climatológicos nos están produciendo. Gracias nuevamente a todas las personas que han visitado las zonas, nos han acompañado, y profesionales, cada uno en su campo, que nos han ayudado a gestionar todo para poder seguir luchando y trabajando con ilusión y esperanza. Desde aquí, de corazón, a todos los profesionales, los que ponían los riegos, los que arreglaban los campos, todas aquellas personas que vinieron a ofrecernos su apoyo, su saber hacer, gracias a todos, y a todos los que de alguna manera también en la tele me acompañasteis y nos acompañasteis. Dicho esto, muy buenas noches, contertulios. Creo que era de justicia también explicar todo esto, y entramos al debate. Si os parece, Óscar, buenas noches, y cuéntame esta decisión que ha tomado el Gobierno central con respecto a Estados Unidos, a esta nueva guerra que ha comenzado, conflicto, guerra. Desde luego los fines de semana están siendo muy intensos porque cada sábado nos encontramos con un nuevo conflicto. Muy triste todo. Bueno, pues buenas noches, Mercedes, buenas noches, compañeros contertulios, y sobre todo muy buenas noches a nuestros queridos e ilustrados telespectadores. Bueno, has comenzado, en este caso, con nuestra solidaridad, ¿no?, con toda la gente del interior de Aragón, sobre todo, con todo lo que padeció. Y lo que me preocupa es que, claro, estoy convencido que volverá a pasar, o bien sea por inundaciones, o bien sea por fuegos cuando llegue el verano. Siempre la izquierda empezará con temas del cambio climático tal cual, y yo siempre voy a ser muy pesado, voy a empezar a decir que lo que hay que hacer es invertir más en infraestructuras y en las necesidades de verdad. Estoy hablando de construir presas, limpieza del cauce de los ríos, hacer más cortafuegos, la limpieza de los bosques, ¿de acuerdo? Por lo menos al menos para mitigar las futuras catástrofes que vaya a haber, ¿no? Bueno, este puede ser un programa realmente muy denso porque tenemos una actualidad informativa muy densa. Yo tenía aquí apuntado prácticamente 8 o 9 temas de actualidad, pero bueno, tú has empezado con muy buen criterio por lo que es la política internacional en este caso.
Tenemos ahora toda esta guerra, que esto ya sí que es una guerra, no solo en Irán, sino toda la zona de la zona del Golfo. Ahí, Creo que han y esto, intentado claro, bombardear Turquía era algo que ya también, ¿no? prácticamente sí, Ya. bueno, ahora ya va a empezar la OTAN y todo. Sí. Claro, ya era casi algo esperado. Yo, desde el punto de vista de Vox, bueno, pues lo que podemos decir, sobre todo con arreglo a las declaraciones que hace el presidente de nuestro gobierno, bueno, es una pena el aislamiento que va a sufrir nuestro país, y ya lo está sufriendo y cada vez pinta menos en el concierto internacional, ahora aún menos. Va a ser tanto por socios de la OTAN como incluso por socios de la Unión Europea. Ahora ya, por ejemplo, pues hasta Alemania ya nos ha tomado la matrícula, o sea, prácticamente pues, nos ha dejado vendidos. Por no hablar de las consecuencias que puede haber, sobre todo a nivel de comercio exterior de España con Estados Unidos después de las veladas amenazas de Trump ante la soflama de nuestro presidente del gobierno o todo el gabinete ministerial por el tema de las bases militares que tenemos en España. Claro, no deja de utilizar lo que es el gobierno central, toda la política exterior como un escudo pues para tapar los problemas internos que tiene a nivel de mala gestión y de corrupción. Ha elegido siempre, y es triste, las peores alianzas que puede tener un gobierno, en este caso, pues con el Grupo de la Puebla, con, digamos, sobre todo con terroristas, que te puede estar hasta felicitando hasta Hezbollah y todos estos grupos, te puede estar también felicitando prácticamente la propia Irán, que es un régimen de los ayatolá, una dictadura teocrática, que ahora todo el mundo dice el tema del derecho internacional y tal, pero es que por encima del derecho internacional pues están los derechos humanos. Nadie se acuerda ni nadie recuerda las más de 30 y tantas mil personas asesinadas durante concentraciones y manifestaciones de la población iraní, por no hablar de la sumisión a lo que es a la mujer. Óscar, una cosa, intentaremos hacer intervenciones cortas para poder hablar todos. Y si os parece, hablamos lo primero del conflicto antes de entrar a Cortes y cómo tenemos las negociaciones PP-Vox. ¿Os parece? Por ordenar un poco el debate. ¿Quieres acabar? No, ya. Te he cortado a ti porque empezabas. No sé si quieres añadir algo más. No, prácticamente. Pues José Ignacio, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Y a los telespectadores, por supuesto. Solidarizarme, como lo hemos hecho siempre en este programa y en esta cadena, con todo lo acontecido en Aragón y fuera de Aragón también, ¿no? Todas las desgracias pues hay que atajarlas y tratar de evitarlas. Estoy de acuerdo en que hay que poner freno a estas cuestiones, invirtiendo mucho más dinero en lo que ha dicho Óscar. No tengo ningún inconveniente en asumirlo perfectamente en su totalidad, puesto que tanto los bosques como los ríos conviene liberarlos de todo lo que les sobra para evitar que todo esto luego después sea un problema a la hora de tener que resolver incendios, inundaciones y otras catástrofes. Bueno, lo de la guerra que tenemos ya planteada es una guerra que ya supera lo que es el Golfo, porque en estos momentos no solamente ha sido atacada una base en Chipre, sino que también han hecho estallar algunos misiles en territorio, en espacio aéreo de Turquía, lo cual ya la OTAN está ya implicada en su totalidad. Bueno, yo voy a rectificar a Óscar. Mis datos son que en enero asesinaron a 47.000 mínimo, sin contar 47.000 los que iban manifestándose por las calles, sin contar a los que les metían las inyecciones de aire en los hospitales donde los tenían retenidos o para atenderlos, que era una manera barata de ir deshaciéndose de los cuerpos. Me parece una solemne barbaridad. Los derechos verdaderamente en Irán, con este régimen actual, son tremendos, ¿no? La mujer es un cero a la izquierda, no significa absolutamente nada, no hay libertades para nadie. Bueno, para los homosexuales, por ejemplo, que los cuelgan y los asesinan directamente, pero bueno, no hay libertad para nada, únicamente es una locura basada en la religión, y la religión parece que puede pues dar la solución a todos los problemas. Claro, el presidente, en este caso el jefe, es el jefe espiritual que tiene hilo directo con Alá, y habla todos los días con él, y entonces con estas locuras pues se originan estas cuestiones.
¿Quién empieza antes o quién no empieza? La verdad es que estamos ya hartos de ver cómo los derechos humanos se machacaron en Ucrania, se están machacando permanentemente en África, se están machacando en casi todos los sitios y especialmente en esta zona de Irán, donde bueno, van ya muchísimos fallecidos, llevan un régimen de 40 y tantos años padeciéndolo, cuando habían tenido épocas de libertad. Ante esto, ¿justificar la violencia o no justificarla? Pues la verdad es que alguien tiene que arreglarlo, y si esto no se arregla, al final el problema lo vamos a tener todos. Me voy a quedar ya por terminar, en especial hacer hincapié en las manifestaciones de esta mañana del presidente del gobierno de todos los españoles, que a mí en lo que ha dicho no me representa en nada. Es decir, yo creo que a muchos españoles no nos representa en nada de lo que ha dicho. Ha salido a llorar, a hacerse la víctima, cuando realmente nos ha dejado a España aislados. Nos ha dejado aislados de entrada.Nosotros estamos en la OTAN, tenemos que tener buenas relaciones con todos los socios de la OTAN. El 80% de la OTAN, 80 y tantos por ciento, es Estados Unidos. Enredar con estas cosas yo no lo entiendo, ni creo que lo entienda nadie, y mucho menos tomar una vez más, que no es la primera vez que se hace, decisiones que afectan a la Unión Europea de manera unilateral. Si Europa se está preparando para hacer un paraguas que nos pueda proteger más o menos sobre los misiles u otras cuestiones que nos puedan caer a todos. También hablaremos luego de las medidas económicas en el siguiente turno, cómo nos va a afectar. Claro, no puede ser que España se quede fuera del paraguas. Alguien decía esta mañana, dice, no, nos quedaremos fuera y nos caerán las gotas del paraguas, con lo cual esto es gravísimo. Y luego, evidentemente, lo que nos pueda venir, pues vamos a tener repercusiones en la agricultura, en la ganadería, en el comercio, y es muy difícil luego arreglar estas cosas que se desarreglan tan fácilmente. Queremos saber si esto alguien, porque además todo esto debería de hablarse en el Parlamento, que para eso está, digo yo, porque esto no es una responsabilidad de una única persona, el Parlamento está para algo, y debatirlo entre todos, y cada uno asuma la responsabilidad por lo que hace, ¿no? Pero ya digo, yo no me siento representado en absoluto. José Luis, buenas noches. Buenas noches compañeros. ¿Tú algo entiendes del comercio con Estados Unidos? Sí, también? La balanza comercial con Estados Unidos-Aragón es muy pequeña. Son apenas 200 millones de euros. 251 es una balanza positiva para Aragón, sobre todo por bienes de equipo y alimentos y bebidas. No nos perjudica. Como ejemplo, Aragón exportó en el 2025 15.000 millones de euros y estamos hablando de que nos afecta a 200 millones. Una poquita cosa. Bueno, yo, como todos, imagino que hicimos una reflexión el sábado, ¿no? Cuando ocurrió todo esto. Casi no hay ni tiempo. Reconozco que no lo pone fácil Donald Trump. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Lo digo, igual me da que para España, que para Francia, que para la UE. Porque, bueno, ya no sé para qué quería el Premio Nobel de la Paz, si en cuanto no se lo dieron ha hecho 3 o 4 guerras. ¿Pero por qué? Porque él seguramente aducirá cuando le toque explicarlo al Congreso o al Supremo de Estados Unidos que no atacó a un país, sino que atacó a un grupo terrorista liderado por el ayatolá. ¿Y qué significa eso? Que entonces, frente a esa situación o esa respuesta, que para mí es una política errónea del matonismo, de la ley del más fuerte, porque lo mismo que ha atacado Irán porque le han dicho que hay que atacar, o sacó y no defiendo a ninguna, a Venezuela, pues puede decir mañana que no le gusta a nuestro presidente del gobierno o no le gusta el marroquí, venir y llevárselo. No le gusta. Bueno, ya, sí. Y bueno, no me gusta esa política, pero por eso, claro, creo que es el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que dice frente al ataque de un país a un país de la OTAN, pues nos defenderemos. Pero ¿qué ocurre? No ataca a un país, según lo que va a explicar o que entiende este hombre, nos ataca a un grupo terrorista. Entonces, frente a eso, claro, ¿quién atacó la base inglesa de Chipre? Hezbollah, un grupo terrorista. ¿Quién nos ha atacado o quién ha intentado lanzar un misil a una base americana en Turquía? Un grupo de terroristas, los ayatolás. Esto es mucho más trascendente. ¿Por qué? Porque al final aquí trasciende la lucha de dos poderes o dos tipos de creencias, que es la sunita y la chiita. La chiita, que es minoritaria, es Irán, Irak y Bahrein, y el resto de todos los países son mayoritarios los suníes. Por eso está atacando a estos países limítrofes. Y bueno, amén de eso, yo he sacado, porque es verdad, aunque la lectura en general siempre decimos que
que pues hay muy pocas libertades en Irán, pero no es tanto así. Yo he sacado las 12 más flagrantes, por ejemplo, que están sufriendo las mujeres, ¿no? Las mujeres en Irán, que no son... Bueno, mucha libertad allí no, no no, tienen, no son ¿eh, tan José graves. Luis? Yo saco 12. Por ejemplo, el año pasado se ejecutaron algunas por protestas pacíficas, pues a 36 mujeres en el 2025. Llevan 9 en este mes de enero, que ha sido duro contando con todo esto. Es duro. Un ejemplo, para poder moverse tienen que tener un permiso de un hombre. ¿Sabes? Sí, Es un ejemplo. Todas las leyes que aquí nosotros, la ley de igualdad de género no existe, en divorcio, en herencias, en cuidado de los niños, ellas son un cero aparte. Es que la mujer no existe. Sí, pero La cosa se resume a eso. existe porque Sí, bueno, existe, peor, pero un objeto. no lo pasan bien. Pero Peor. yo creo que no es la manera, y en el caso de nuestro presidente del gobierno, pues sí que yo sé que es difícil, pero con perdón, coño, él es el presidente del gobierno y tiene que estar preparado a estas circunstancias. Antes de lanzarte, habla con tus compañeros de la UE. Porque aunque este hombre no lo haga, Donald Trump, pero aquí vamos a mantener por lo menos una cohesión, y la verdad que se ha quedado el hombre, pues creo que solo. No sé si hay otro país que le acompañe en esta postura, pero menos mal que al fin, por lo menos a Donald Trump le gustamos, somos simpáticos los españoles, que con eso nos quedamos. Marina, Alfonso lo he dejado para el final porque como tendrá mucho que contestar, se te irá pasando esa alergia que tienes. No sé si se te irá pasando o te dará más, Alfonso. Te estás subiendo bastante. A ver si llegamos al turno de palabra. Bueno, Marina, venga, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya sabéis que una de las cosas que a mí más me gusta es hablar de Zaragoza, que para eso venimos aquí, hablar de Aragón. A veces el contexto te arrolla, claro, y hay que hablar de, pues en este caso, tensiones internacionales, nuevas guerras. Miren, yo soy bastante sospechosa de ser firme defensora del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, ¿eh? Y cuando hay que criticar fervientemente, se hace. Lo hicimos con el decreto antiapagones, lo hicimos con la financiación autonómica, seguramente lo haremos en el futuro muchas otras veces, como en, yo que sé, en materia de vivienda. O sea, pero hoy, esta semana, Pedro Sánchez ha dado una clase magistral, yo creo. Y esto es una opinión personal. No permitir a Estados Unidos utilizar las bases en territorio español para fomentar una guerra no solamente es una decisión correcta, sino que es una decisión prudente, es una decisión coherente con el derecho internacional, y es una decisión bueno, que yo creo que va a ser muy aplaudida en general por la población. Y vamos, yo personalmente sí que creo que haber permitido que se utilizasen estas bases en territorio español para perpetrar una guerra, pues de alguna forma hubiese convertido al Estado español en cómplice, ¿no?, de esta escalada, con las consecuencias que eso genera, ¿no?, a nivel político, a nivel económico, a nivel internacional. Que alguien comentaba aquí de derechos humanos, pues a mí es que me hace relativa gracia que la ultraderecha o las derechas ultras hablen aquí de derechos humanos, ¿no?, cuando estas semanas hemos traído a la mesa el debate, por ejemplo, de la regularización de los 500.000 inmigrantes, y se llevaban las manos a la cabeza. Me parece contradictorio cuanto menos. Miren, necesitamos menos pólvora y más diplomacia. Y España pues no va a facilitar una guerra, y me parece que es una decisión muy acertada, y simplemente, pues bueno, España habla con voz propia en este caso. No creo que se vaya a quedar solo en este aspecto el gobierno de España, igual que no se quedó solo con la causa palestina, igual que no se quedó solo con Ucrania. Vamos, creo que al final, en este caso, el gobierno progresista es el que está marcando un poco la tendencia de lo que deberían los Estados miembros de la Unión Europea hacer ante una amenaza de guerra como la que tenemos en las puertas de casa. Pues Alfonso, tu punto de vista antes de entrar al debate. Mira, para empezar, matizar una cosa. Es verdad, el régimen iraní no es precisamente un régimen encomiable. Es verdad que ajusticia gente, que asesina gente, pero os he de recordar que la pena de muerte está vigente en casi todos los países de Oriente Medio. En Arabia Saudí, y nadie habla de eso, también se ejecuta manifestantes cortándoles el cuello con un sable. Lo podéis mirar en internet. Quiero decir, no intentemos tampoco focalizar que solamente los de Irán son muy malos y todo el mundo es muy bueno menos los iraníes. Pero además, como ha dicho Sánchez,
apagar un fuego con más fuego no funciona. Y decía José Ignacio que él no se siente representado por el presidente del gobierno. Pues mira, yo sí. Yo hoy me siento más representado que nunca por el presidente del gobierno, porque creo que ha dado una lección de liderazgo y de valentía. Porque el hecho de que los demás toquen al son que marca Trump no quiere decir que nosotros, luego hablamos de patria, de orgullo, de patria, de personalidad. Y decía José Luis, hombre, que se ha quedado solo, ¿no? Se ha quedado con millones de españoles y españolas que han aplaudido las palabras y la decisión que ha tomado Sánchez en este tema. Que podéis compartirlas o no, pero yo desde luego lo que nunca haré es intentar ridiculizarlo, ni ridiculizar al Islam, hablando de que alguien que habla con Alá, ni ridiculizar a Sánchez diciendo que ha salido llorando por la televisión. Ojalá tuviera el señor Feijóo el liderazgo que ha demostrado hoy Pedro Sánchez. Ojalá, seguramente le iría mejor al Partido Popular. Desgraciadamente no es así. Yo puedo discrepar de muchas decisiones que toma Sánchez, como puedo discrepar de decisiones que toma cualquier otra persona, porque ese es el ejercicio de la libertad, el poder opinar y discrepar cuando uno no está de acuerdo. Pero hoy, en concreto, me ha llenado de orgullo escucharlo. Lo digo sinceramente. Y si el tirano, no sé, no, tirano no le voy a llamar tirano, pero si Trump, el que todo lo puede y todo lo hace según su capricho, decide que va a cortar relaciones comerciales, cosa que no hará, porque ya matiza el canciller alemán que eso es un tema UE. Pero si lo decide hacer, pues bueno, ya lo hizo con Cuba, no Trump, lo hicieron los gobiernos americanos que llevan pues 60 años bloqueándoles, matándolos de hambre. Luego dicen, claro, es que en Cuba se vive muy mal, es que en Cuba no comen, es que en Cuba no... Claro, pues que no les dejan entrar comida, ni petróleo, en fin, de verdad. Lo que pasa es que este discurso de la derecha y de la ultraderecha, que cada vez se parece más, no entiendo que no hayan llegado a un acuerdo de investidura ayer, porque estaba oyendo al compañero José Ignacio Senao y estaba diciendo básicamente lo mismo que decía el compañero Óscar Adame. Pero la sintonía es total. Yo no sé si es que intentan conectar en la frecuencia para alcanzar acuerdos tanto el gobierno de Aragón como un hipotético gobierno de España, cosa que abandonen toda esperanza, porque más ahora no lo van a conseguir, volverán a perder las elecciones o a ganarlas pero no a sumar y volverán a tener que aguantar algo que no resisten, que es un gobierno de progreso, y por eso atacan por tierra, mar y aire, y nunca mejor dicho, aunque sea desagradable el símil, al gobierno del señor Sánchez, porque no les gusta, sencillamente. Y todo es argumentar cuestiones. Tenemos que aplaudir al señor Trump cuando hace lo que le da la gana a este personaje que, bueno, todos hemos visto cómo se comportaba, lo que decía, incluso antes de ser presidente, aquello que le grabaron una cámara de televisión, ¿verdad? Un audio que él pensaba estaba cerrado. Lo bueno de tener poder es que puedes coger a las señoras por donde, me voy a ahorrar el epíteto, que seguro que hay menores escuchándonos. O sea, solamente por esto yo no entiendo que alguien pueda votar a un personaje que dice esta frase cuando cree que nadie le escucha. Por no hablar del lío que tiene montado con los papeles de Epstein. Porque hay mucha gente, muchos medios de comunicación y mucha gente en Europa, en el mundo y en Estados Unidos también, que cree que todo esto son ejercicios de distracción para que no se hable de los papeles de Epstein. Pero he de recordar que tiene, por cierto, es un republicano de Kentucky, que ha dicho que él está empeñado en que la verdad salga a la luz. Y seguramente acabará saliendo, porque quiero pensar que los Estados Unidos son algo mejor que Trump. Y que son algo distinto a Trump. Y quiero pensar que la verdad y la justicia se impondrán. Y quiero pensar que seguramente Trump tendrá algún día que rendir cuentas ante la justicia por todas estas barbaridades presuntas de Einstein y por todas estas barbaridades de agresiones a otros terceros países, porque hablaba el señor Senao, podía haber hablado con el Congreso, sí, lo que ha hablado Trump. Precisamente está todo el mundo del Capitolio indignado porque esta decisión debería haberla consensuado, porque solo puede declarar una acción de guerra el Capitolio de los Estados Unidos, el Congreso y el Senado. Sin embargo, Trump eso se lo pasa por sálvase la parte. Porque Trump no cree en la democracia. No me extraña que lo admire tanto el señor Abascal y que vos admire tanto a Trump. Por cierto, un poquito más de solidaridad entre españoles nos vendría bien. Porque me gustaría que Abascal saliera diciendo... Estoy totalmente de acuerdo contigo lo de la solidaridad con los españoles. Diciéndole a Trump, Óscar, que no te he interrumpido, diciéndole a Trump que, hombre, ¿qué quiere? ¿Empeorar la calidad de vida de los españoles imponiéndonos aranceles y recortándonos, o sea, haciéndonos caer la economía? ¿Eso os hará felices? ¿Cuánto peor mejor? Ahora sí que te pregunto, puedes contestar. Sí, entrar al debate simplemente... de este tema y luego ya vamos a Zaragoza y a Aragón. Sí, lo que es triste es que tenemos un presidente del gobierno que está pagando, creo que son 1.200 o 1.300 asesores, corregidme si me equivoco, y la verdad que está muy mal asesorado. Bueno, todos sabemos del carácter ególatra que tiene nuestro presidente del gobierno, ¿no? Y todo esto es que además lo hace
simple y llanamente pues por aguantar 24 horas más, una semana más en la Moncloa. No, Esto es lleva todo por 8 años y contestar, pico. esto es por Eso contentar duele. a la ultraizquierda, ¿no? Que ya sabemos que al final aguantará hasta el último minuto del 2027. Hombre, hasta claro, cuando no va a esto- hacer lo que o sea, queremos, aquí es eso todo, faltaría. aquí es todo pues por aguantar. O sea, vende el alma de cualquiera de nosotros, hasta de sus familias hace falta. Bueno, no, de su familia no, que ahora lo comentaré, por seguir ahí. Luego, por otro lado, sí, permíteme, Alfonso. Perdón. Sí, luego lo que comentamos, es decir, la vida, bueno, es que la izquierda muchas veces, pues ingenuamente, pues empieza a hablar de lo buenismo, la paz, que sí, que está muy bien, que ojalá no hubiera maldad en el mundo, que hubiera paz, que no hubiera guerras, que no hubiera egoísmos, pero es que desgraciadamente nos toca vivir este mundo, que hay conflictos, que hay invasiones, que hay guerras, que hay amenazas y claro, en este caso, pues lo que no se puede tolerar son las injusticias de ninguna parte. Luego también es que es increíble también por parte de la izquierda lo que son las incoherencias o las incongruencias, por ejemplo en este régimen, al igual que no solo en Irán, en algunos otros países también islámicos, ¿no? Como la mujer, luego cuando pues lo puede ver cualquier ciudadano por YouTube, cuando empiezan a hablar de las mujeres y dicen que son bestias con forma de ser humano. Digo, ¿pero qué es esto? Que es igual que si fuera un camello, una burra. Dije, pero qué barbaridad es esto. Y entonces, esa es manera de tratar a las mujeres. Y de hecho, aquí en España, nuestro partido, a nivel de comunidades autónomas y ayuntamientos, pues presentó iniciativas pues, para lo que es prohibir el burka, que además lo comentamos hace aquí un par de semanas. Marina me dijo, no, ¿cuánto has visto? Digo, mira, yo personalmente ninguna, pero me dijeron esta semana que sí que han visto ya en Zaragoza alguna mujer con burka, además por la zona centro. Lo que es curioso es que resulta que la izquierda apoya a todos estos países islámicos, pero por otro lado está en contra de nuestra solicitud que pedimos de prohibir el burka, por lo menos en espacios públicos. Se agradece en este caso en las últimas votaciones que el Partido Popular, aunque al principio votaba en contra, pero bueno, ahora por lo menos nos está apoyando y se está imponiendo lo que es el sitio común, simplemente porque esta cárcel de tela no se puede tolerar, por lo menos en un país occidental como España. Igual que tampoco, ya a nivel más doméstico, no se puede maltratar a la mujer y su dignidad, como lo que estamos comentando la semana pasada también, pues con un alto cargo, con el director, el DAO, que se llama, ¿no? El director de operativo, con el tema de la supuesta o presunta agresión sexual a una subordinada, donde aquí vamos a ver si esto lo sabía el ministro Marlaska o no y qué medidas se han tomado. Esto es un régimen del terror casi internamente que tenemos en nuestro país hacia la mujer. Y luego hablando y personalmente centrado, que tenemos muchos no temas de centrado, que hablar. no, pero es que centrado es que la realidad que nos preocupa, igual que decimos, estás muy orgulloso, presidente de gobierno, la familia también estás orgulloso de la familia, tanto que su hermano ni siquiera da una dirección para ir a declarar, que tiene que presentarse allí. ¿Dónde vive su hermano? Oscar, no Y entiendo. luego también, por otro lado, lo indigno que resulta, y esto sí que es, esto me recuerda al 11M, esconder pruebas porque retiraron las vías de Adamuz a DIF sin autorización judicial. Por favor. Esto o sea, hay 40 y por tantas favor. víctimas mortales, y la asociación de los familiares Sí, de las víctimas lo va a denunciar. Una Este conspiración, oscurantismo como el 11. y estas conspiraciones que está haciendo, Sí, esto es indigno de un país. Estamos desprotegidos ante cualquier desgracia. Os Y si agrade- quieres- Madre Sí, mía, o sea, Oscar. entiendo lo que Madre dice Oscar, mía. pero sí que os agradecería porque tenemos temas de Aragón Sí, que yo hablar lo voy también. a Pues temas de aportar, Aragón. no te preocupes. Eh, pero Y temas de Aragón, eso, y si quieres de tema de Aragón, no sé qué quieres que te comente, por ejemplo, la reciente constitución de la Mesa de las Cortes, por decir algo, los ejemplo, y resultados. cómo van esas, Yo y voy a ser esas muy breve por dejar negociaciones. paso al resto de Eso. compañeros. Al resto de Eso. compañeros. Para- Un poco y no distorsionar Eso un es. poco la historia, eso que si es. no, Más- Alfonso Yo Gómez estoy, Gámez se va a olvidar de lo que yo tengo, me ha yo dicho. estoy Sí. verdaderamente Ahora te tocará, no te perpleja. preocupes. Marta, Bueno, O te sea, toca de a verdad, ti. no entiendo lo que acabamos de Marina. escuchar. Digo, perdón, Marta, Ma- no, Marina. no, Marina. Marina. José Ignacio, venga, vamos a seguir con turno. A ver, como Alfonso me ha nombrado varias veces, yo creo que tiene una fijación en el asunto que nos ocupa, pero yo te voy a decir, Alfonso, lo siguiente. Los españoles, esos millones de españoles, no están orgullosos de escuchar lo que han escuchado esta mañana. Tú estarás orgulloso y algunos como tú lo estarán, pero hay millones de españoles que no lo están. Y lo sabéis, además. Pero es que la geopolítica, tal como se está ya planteando en el mundo, hay que tener previsión de lo que viene.
Y esa gran alegría de la cigarra con la guitarra tocando a ver que no caiga nada del cielo, eso se termina. Y seréis los primeros que saldréis corriendo luego después. Los primeros que saldréis corriendo. Está demostrado que en el reino alagüita, por cierto, uno que está al sur de España, que es Marruecos, cada vez que cambian de presidente, es decir, el rey, se monta un follón. Y además nos quitan algo a España. Ha pasado siempre. La última vez, ya lo sabéis, la Marcha Verde, tal, no sé qué, el Sahara. Bueno, al final tengo entendido que el rey está bastante perjudicado de salud y que el heredero ya ha hecho algunas incursiones en España, ha estado recibiéndolo, le han dado honores en Cataluña y todas estas cosas. Y bueno, si nosotros nos quedamos en estos momentos, que esto es lo que a mí más me importa, Marruecos está deseando que le ponga las bases allí Estados Unidos. ¿O por qué creéis que Marruecos había llegado a un entendimiento con Israel? Fue por una casualidad, porque Alá vino, les dijo a los alagüitas o a los otros, o a los sunís. Claro, entonces algo había ahí ya. Marruecos está dispuesta a que le pongan allí una base en el Sahara, otro no sé dónde, que saquen el petróleo que no hemos querido sacar de las aguas prácticamente territoriales de Canarias, y de ahí a dar un paso a lo que ya os imagináis y nos imaginamos todos, pues es fácil que suceda. Si esto sucediese en el futuro no muy lejano, porque digo que estos cambios se van a producir y nosotros estamos huérfanos del paraguas de la Unión Europea y además también de la OTAN, porque resulta que estamos enfrentados a Estados Unidos, no al señor Trump, con el cual yo también tengo mis reservas de muchas actuaciones de las que hace, pero muchísimas. Pero es Estados Unidos, no olvidemos que ahí es Estados Unidos. Dios salve América, es los discursos de todos los presidentes, vengan de donde vengan. Y por lo tanto, en el momento que nosotros tengamos un peligro de invasión, bien por la parte alagüita, digo, de Marruecos, o bien porque a través del Sahel, donde China se está moviendo a sus anchas, nos empiezan a abrir las puertas 2 millones de habitantes, pasan por Marruecos y vienen aquí a España. Y alguien tendrá que hacer algo. No, pero además con los problemas que esto conlleva. ¿Cómo vamos a defendernos si estamos fuera en estos momentos de la Unión Europea? Si el canciller alemán ha dicho España, se lo ha dicho a Trump, y riéndose, no cumple con el 5%, además se ríe. Y tiene que cumplir, y no cumplimos. Hoy ha dicho que no puede imponer esos aranceles. A ver, perdonad que me ponga voy muy a hablar pesada. ya de las Cortes de Aragón. Sí, no, de es que de la Constitución de la... A partir de ahí, lo que tema es quiero importante. decir es que la irresponsabilidad de haber hecho en estos días lo que ha hecho nuestro presidente del gobierno lo vamos a pagar todos, no solamente económicamente, sino posiblemente en el futuro en esa geopolítica que nos va a afectar. Y ya veremos quién corre más. Lo sabemos ya de otras veces. A ver quién corre más. Normalmente, José Luis, que te cojo un poquito de tiempo de tu turno. Normalmente este programa gusta mucho pues porque intentamos hablar, hombre, naturalmente, internacionalmente, lo que pasa en el mundo le afecta a España y también le afecta a Aragón, pero también dedicamos una gran parte a lo que pasa en Zaragoza y a lo que pasa en Aragón. Y creo que en Aragón también están pasando cosas, también podemos tener en riesgo unos determinados... bueno, pues ha habido muchas inversiones que ya no solo por problemas que ha habido en concreto en Aragón, sino también pues porque muchas de las inversiones que vienen son también americanas. Quiero decir, cómo nos puede influir esto, y os agradecería que ya las pues cadenas nacionales hablan de todo este tema, que por favor vinierais a lo que está pasando en Aragón, cómo nos van a afectar todos estos cambios o no cambios que va a haber en Aragón. Porque el cambio lo estamos esperando. ¿Pero qué cambios? Me refiero que a ver si... Bueno, estamos en periodo todavía. Estamos en periodo. Periodo de vacunación. Nada, a mí me gustaría que los que sois protagonistas nos contarais un poquito cómo van esos cambios. Las Cortes se constituyeron ayer, por a partir de ahora eso. empieza a contar el reloj. Yo quiero felicitar María primero, Navarro a los nuevos diputados, exactamente. Decir gracias a los que se han ido, a los diputados que ya no están. Creo que a todos, con las quinielas que teníamos sobre la mesa, no esperábamos que María Navarro fuera la presidenta del gobierno. Creo que para mí me ha sorprendido y veo una negociación larga hasta el último minuto. Para mí, y lo siento por la gente de bien que está en Vox, creo que este año va a ser el principio del fin de este partido, y no por los que están aquí o más cercanos, sino por las decisiones
equivocadas que creo que está tomando su dirección nacional y que estaba... Sí, 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 y luego le creo, contestarás, y Óscar. creo, y desde aquí vaticino, y lo digo, que para mí va a ser el 2026 el principio del fin, que puede ser largo, no digo que sea, y va a empezar en Castilla y León, y creo que ahí se llevará una pequeña sorpresa. Bueno, y por lo que dices que nos puede afectar o no afectar por el tema gracias a Dios, pues también lo que ha dicho Alfonso, pues Estados Unidos es más que Trump. Aquí al final las decisiones las toman las empresas, es un país muy liberal. Y entonces, no te preocupes Bueno, que las Trump está inversiones... mandando bastante, bastante Sí, más de pero lo que no te preocupes esperábamos que todos. Microsoft o Amazon, por mucho que aquí diga nuestro presidente Sánchez o Trump diga algo, aquí se irán porque no haya electricidad o porque no haya posibilidades de eso, no No porque lo diga todavía. hayan hecho un pataleo. Estoy de ¿sabes? acuerdo Sí, contigo, eso, José Luis. Bueno, principalmente eso. Quiero decir también, bueno, que nos tocará hablar de los presupuestos de la ciudad de Zaragoza, que al final somos pues el 60% del territorio. Se han aprobado también. Se han aprobado. Oye, chapó entre comillas a una de las condiciones que puso Vox en el ayuntamiento, que es recortar el gasto y las sociedades públicas, porque al final si ves que de más de 1.000 millones de euros en inversión directa solo son 100 y pico millones, y dices, jolín, ¿cuántos gastos tenemos? Y nada, y contaré... Sí, sí. No, eso también. Y contaré, luego sí, rápidamente contaré, para que lo entiendan los espectadores o quien no lo sepa, de 100 euros que invierte en el ayuntamiento, de dónde vienen esos 100 euros y a dónde se van a ir. Vale. Porque todos pensamos, que yo el primero que pensaba, que todo lo que ingresa el ayuntamiento eran impuestos, y no, pues es el 40 y tantos por ciento, y el otro 43% son transferencias del Estado que vienen a los ayuntamientos, y se nos había quedado en la mente, dice, esto lo pago yo todo. No, bueno, lo pagamos una parte los zaragozanos y otra viene de ese gobierno tan malo que tanto Sí. critican, pero luego tienden la mano. Y sí, en diferido. Sí, No, lo pagas. en junio. Bueno, claro, no hay no, caso No, de no, hacer Óscar, nada, rápido, Sí, si que quieres lo pagamos entre pero- todos. La Sí, fiesta pero la pagamos entre no, todos. solo un detalle. Es una obligación legal. Sí, no, Sí, pero obviamente que... solo un inciso que Sí, luego le toca a vale. Marina además. Sí, no me quiero así se tampoco- hacéis intervenciones cortas y Sí, ya sí, bajamos no, aquí a la un minuto, tierra. no, simplemente es esto. Efectivamente, que al final Vox tiene razón, llegamos a un pacto presupuestario porque pusimos básicamente dos condiciones. El tema de la zona de bajas emisiones, que nosotros llevábamos diciendo 2-3 meses, decíamos, si habíamos llegado a acuerdos en partidas económicas, pero había un par de matices que eran más de gestión, uno que era el tema del recorte de gasto corriente y analizar un poco lo que son las sociedades dependientes, pero por otro lado la zona de bajas emisiones, es decir, nosotros ya lo venimos avisando hace 2, casi 3 meses, que más que nada no somos originales, que es que en otras ciudades ya se había aprobado así, y es modificar la ordenanza para que solo se active las sanciones en el momento en el que haya periodos de alta contaminación para el acceso de zonas de bajas emisiones, para no dejar nadie atrás, que la gente Que nosotros pueda tenemos manejar, acierto, por supuesto, que en tener otros libertad de sitios no movimiento. tienen. Era simplemente eso. Vale, Marina. Gracias. Bueno, pues por lo menos en esta intervención breve, aunque intensa, de aquel compañero de Vox, por lo menos ha sido coherente con lo que ellos llevan en sus programas y en sus discursos, ¿no? No le gusta la zona de bajas emisiones y hace 10 minutos ha dicho usted que el cambio climático era una cosa de la ultraizquierda y tal. Y No, bueno, si eso sí, existe, si estamos de acuerdo que existe. sí. si Ah, es que- bueno. es que el cambio Estamos va a de seguir- acuerdo tú y va a yo, seguir. porque Marta Fernández no estaba tan de acuerdo. Pero el cambio, Entonces, es que el clima bueno, siempre cambia. simplemente... Claro. Otra cosa son las Vaya causas Oscar, antropogénicas. Vaya formas de hacer Oscar, déjale un hablar, poco... por favor. Buscaría otra forma más amable de decirlo, pero en 2026 negar el cambio climático solamente tiene un nombre, es hacer el ridículo. O sea, es hacer el ridículo con todas y cada una de las letras Las causas. de la expresión. Las causas. Y que además venga usted y hable de derechos humanos. De tú, por favor. Bueno, de tú. Que luego vengas Gracias. tú y hables de derechos humanos. Cuando el otro día poníamos encima de la mesa la regularización de los inmigrantes, Sí. les lleváis las manos a la cabeza, es otra vez de hacer un poco la risa. Hablar de aquí de los asesores del gobierno y que la semana pasada o la anterior saliera que el asesor directo de Santiago Abascal cobraba 26.000 euros al mes es hacer un poquito la risa. Y Marina, luego, ahora que hemos encauzado, venimos a Aragón también. luego que además una cosa que a mí me molesta mucho, Merche, perdóname que lo diga, que nos llames ultraizquierda, pero una cosa, ¿ultraizquierda de qué? Porque queremos derechos a mansalva y queremos, no lo he entendido nunca, pero bueno, simplemente seguro que luego seguro que luego lo aclaras. Lo que yo también querría lanzar una pregunta genuina, o sea, no es un ataque al Partido Popular, sino una pregunta de verdad, es ¿con qué cara se sientan ustedes a negociar unos presupuestos del ayuntamiento
cuando Vox dijo que no quería negociarlos con Natalia Chueca y que se sentiría mucho más cómodo negociándolas con un hombre, y cuando han llenado la ciudad de carteles diciendo que son ustedes unos estafadores. Porque han llenado la ciudad en campaña diciendo que ustedes son unos estafadores junto al Partido Socialista. Y luego se sientan ustedes en la mesa a negociar con ellos. Y yo les pregunto, ¿cómo? Porque el Pues, por qué lo sabemos. Alfonso, déjales que Pregunto el contesten cómo, de verdad. porque- Te voy a contestar. Por alusiones. Lo mismo que tu diputado nacional se sienta con la ultraizquierda, Rufián. la extrema izquierda, los separatistas y los asesinos de ETA. Así es. Ah, mira. Eso es ¿Y eso mucho quién más lo ha gordo, hecho? ¿eh? Jorge Eso- Pueyo. No, Sí, eso señora. sí, Ah, Jorge vale, Pueyo. no sé. Sí, señora. Lo digo Nuestro más que candidato a nada, la presidencia ya del por gobierno de preguntar, Aragón, ¿eh? que si quieres preguntar algo, pregunta en tu partido. No, nosotros nos sentamos a negociar y a hablar con quien haga falta, pero Ya, nosotros manteniendo no. unos estándares de Sí, sí, respeto. sí. El problema es que a ustedes les faltan el respeto sistemáticamente. Y yo digo, madre mía, ¿el por qué lo sabemos? Que es porque ustedes quieren a toda costa gobernar la ciudad y gobernar Aragón. No. Pero ¿a qué De precio? todas A un maneras, precio muy Marina, alto, al precio pregunta- de... Os quejabais del tema del bloqueo, que si no hay presupuesto, por vuestra culpa. Bueno, ahora hay presupuesto y Es también os igual. quejáis. Eso No, es lo yo que- siempre me he quejado cuando aprobaron los decir, presupuestos si no se aprueba, porque no costa se de aprueba, quitar si se los aprueba, porque puntos se aprueba, violeta, que no pasa nada. me quejé. Cuando ustedes bloquearon las instituciones, me quejé de nuevo. Y nos seguiremos quejando porque, como decía el compañero del Partido Socialista, eso es el ejercicio de la libertad de expresión y de la democracia. Y como comprenderéis, si a mí me preocupa que un gobierno de extrema derecha y de derechas extremas llegue a mi ciudad y llegue a mi país, tendré la libertad de poder expresarlo. Y yo simplemente le pregunto, a mí me llaman estafadora a la cara y llenan una ciudad para hacer campaña diciendo que soy una estafadora y yo no me siento a negociar. Alfonso, tu turno. Bueno, pues es que, mira, voy a empezar diciendo algo que parece de perogrullo, pero que es muy elocuente. El problema es que la derecha sirve a unos intereses, a los de una minoría, a los de unos poderes económicos, a los de unos pocos. ¿Me dejáis acabar o...? Venga, empecemos. Esta no pulsión empecemos. que tienen de interrumpir es el preámbulo de lo que harían si Tú eres un gobernaran, que es artista. no dejar replicar a nadie. Mira, yo Tú eres un recuerdo... artista para esto, No, hombre, hombre, sí, Alfonso, sí, sí. no me- Luego le des la La réplica. izquierda intenta servir a una inmensa mayoría. Intenta representar a todos los ciudadanos y no solo a los poderosos. Pero mira, yo recuerdo cuando el Partido Popular mandaba en Madrid, los medios de comunicación, los públicos, los privados siguen siéndolo y lo han sido siempre, pero también los públicos a sus tertulias no invitaban a nadie que fuera una voz discrepante. A nadie. Yo invito a la gente a que haga memoria o que busque las hemerotecas de las radios. Quiero decir, yo recuerdo que en la cadena SER, a la que se acusaba de ser el vocero del gobierno, estaba el señor Gustavo Aristegui, estaba Mercedes de la Merced. Es decir, siempre ha habido, recientemente había una tertulia por las noches, los lunes, donde estaba Carmen Calvo, Pablo Iglesias y José Manuel Margallo, había una cierta pluralidad o una pluralidad real. Sin embargo, el otro no. El otro era, no voy a dar nombres, que no quiero poner etiquetas a ningún periodista, pero todo era unánime. Todo, bueno, era el corifeo. Sí. Pasa ahora en los periódicos y en estas radios privadas que están haciendo esta campaña. No oyes una voz que discrepe. Esa es la derecha, la que impide hablar, la que nos interrumpe constantemente para que no manifestemos nuestras Pero tú no opiniones. dirás por ¿Lo las estás 7, viendo? ¿no? No lo dirás por las 7. No, Es que estás hablando de medios de No, comunicación. no. Alfonso, te estás Estoy metiendo en un estoy jardín hablando, tremendo. estoy hablando Estás por metiendo en un vosotros jardín dos, que tremendo. cada vez que Estás hablando tomamos de la los medios de palabra, Marina o comunicación. yo, nos interrumpís Pero constantemente. ¿qué medios? Pero di qué medios. Entonces, o sea, yo ¿Qué medios os de escucho comunicación? respetuosamente, Marina os escucha respetuosamente, Alfonso, pero vosotros nos interrumpís respetuosamente, constantemente. dinos qué medios de Porque comunicación. tenéis Son los esa que- pulsión, Dinos, porque creéis la que pulsión, nadie más tiene dinos derecho la a manifestar pulsión vuestras y la opiniones. repulsión. Mira, Dínoslo. estuvimos aquí 40 años Sí. donde manifestarte Ah, ya crítico salió al Franco, régimen... claro, Sí, no, claro. claro que salió Franco. Alfonso, no, Es que sois vamos los a herederos Aragón de y Franco, Aragón vamos a otra decirlo vez, con por favor, claridad. ¿cómo me cuesta Sois los esto? herederos de esa España, Madre blanco y mía. negro, ahora es- donde no se podía uno Alfonso, expresar, Alfonso, ahora he es porque te reconducido tenías a que Oscar sillar. Y ahora ahora es te no a tengo la que guerra, que reconducir ya no es a Lo Franco. que estáis diciendo aquí contra el no es gobierno Franco, no no lo la habéis guerra. dicho contra el gobierno de Franco nunca. A ver, aunque lo hubierais Oscar que va a pensado. hablar de Aragón. No, Ya porque- vale, hombre. no, reconduciros otra A vez ver si vais a Aragón. querer ganar el relato también. Pero tú ibas con A costa camisa de- blanca y correajes con Franco o no. Yo sí Madre tenía mía. 14 Si quieres- años cuando murió Oye, Franco. si quieres te doy una larga retaíla de cargos del PSOE que iban Menuda Yo publicidad que le tenía vamos a 14 hacer al años, hombre camisa yo otra blanca vez. y tenía correaje, Tuve, Menos, oye, menos... No dejamos menos escapar. no digo si parada de suerte o Bueno, voy a todo. hablar, desgracia, si me pero permitís, de si me conocerlo permitís, más si o me menos. permitís, voy a hablar del... Sí, Oscar. si me Que permi- sea de Aragón, si me venga, que permitís, saco si el me dedo. per- Es que no Sí, hablo de por Aragón. favor. No, Si no, me no, permitís, no, por hombre, favor, sí, si me permitís, me gustaría hablar de Aragón, pero del presente y del Pero bien. inmediato futuro. Vamos a ver,
Vox denunció a finales de 2014, que como único fuerza política en Teruel, y lo leo textualmente, Vox presenta una denuncia ante la Fiscalía por delito medioambiental para detener el clúster del Maestrazgo. Hoy y ayer nos desayunamos con una serie de registros de la Unión de la Guardia Civil en sede de Forestalia. Han detenido a 5 personas, entre ellas un notario, máximo responsable de Forestalia. Y lo más importante, además, esto ha sido ya noticia, pero a nivel nacional, que ya han detenido a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, ese es un subdirector general, pues, y me remito a una información, por ejemplo, del Mundo, que lo leo textualmente, por amañar permisos medioambientales en favor de Forestalia. Es decir, y luego, estos son todas las investigaciones que está haciendo un juzgado de instrucción de Teruel, pero es que ya el mes pasado, hace ya 3 meses casi, diciembre, disculpad. Claro, es que me llamó la atención porque apenas dio cobertura mediática a la prensa aragonesa, simplemente prensa de Madrid. Y esto no te gustará seguramente, José Luis, ¿no? Cuando creo recordar que era la Audiencia Nacional, donde una serie de investigaciones también de la Guardia Civil, pues bueno, leo textualmente otro titular, apunta a un presunto soborno de 4 millones de Forestalia, 4 millones de euros desde Forestalia a un exconsejero del Partido Aragonés Regionalista en gobiernos del PSOE de Aragón. El nombre, si quieres. Era un consejero de Medio Ambiente, no sé si... Exconsejero, perdón, de Medio Ambiente, creo que sí era el señor... Bueno, todo esto es Dilo, solo de forma presunta, Dilo que está según informaciones... yo me remito a que son informaciones que, lógicamente, va apareciendo en la prensa, pues por el periodismo de investigación. Todo esto, pues bueno, va confirmando todas las sospechas y dando voz a la ciudadanía, sobre todo a la provincia de Teruel, y de muchos sitios donde se ha estado destrozando el paisaje, donde había muchas sospechas respecto a muchos informes de impacto medioambiental, y es que gente de toda la localidad que se han visto afectadas, y esto va a ir para largo, y esto es algo que nos puede afectar mucho a toda la planificación que hay sobre todo de las energías renovables, y aquí hay implicados pues personas de varios partidos. Además, luego otro tema de Aragón, y voy a ser muy breve. Sí, no, simplemente, porque claro, es que esto sería casi para monográfico. Por ejemplo, aquí, ¿no? Pues me saqué un resumen, que son 4 o 5 páginas, porque la semana pasada hubo un informe de Red Eléctrica, porque ya le urgía por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pues por el estado de las redes de transporte y de distribución de todos los nodos eléctricos, con la saturación que tenemos en el país, donde más del 75% de los nodos pues están absolutamente saturados. Y en este caso hice aquí pues también una búsqueda, en este caso pues sobre Aragón, ¿no? Donde decía, por ejemplo, que según este informe, literalmente decía que según los centros de datos proyectados por Microsoft y Amazon consumirán más de 21.000 gigas anuales, y esto supone el doble del consumo anual de Aragón, de la energía eléctrica de lo que es de la población. Indicaba también otro punto que no me gustaba nada, que decía que debido a esta masiva concentración en el eje del Ebro y el área metropolitana de Zaragoza, la capacidad de acceso para nuevos consumidores es prácticamente nula en los nudos estratégicos. Se está hablando de que al menos... Óscar, por resumir, que vamos a tener problemas... que está saturada, que se derribó la central térmica de Andorra, y con esta tecnología de las renovables, que no se puede... por un lado estamos saturados, bien, por el otro tenemos hay ahora mucha paralizados hay mucha producción, pero luego no hay forma de canalizarlo, y aquí se ve en grave riesgo la industria, no solo de centro de datos, sino la industria al uso normal, transformadora, incluso también los futuros bloques de viviendas. Tenemos un serio problema, salvo que se hagan de urgencia inversiones por parte de Red Eléctrica. Ojo con esto. ¿Me permites saltar tu nombre? Sí, venga. Entonces, lo que estás proponiendo es que esos 80.000 millones de euros de inversión de los que habla el presidente Azcón no se hagan, porque acabas de decir tú mismo. No, yo estoy diciendo que me estoy remitiendo un informe. Déjame acabar, por favor. No, me estoy remitiendo Has dicho que el consumo de estos centros de datos es enorme, que gasta 21.000 gigavatios, eso has dicho tú literalmente. Sí, lo estoy literalmente. Entonces, que hay un problema porque no queda consumo para nadie más. Todo lo que estás diciendo es que no se instalan los centros. No, dilo. No, yo lo que díselo a tu socio de gobierno futuro, que quiere decir, habla de invertir 80.000 millones. Si me quieres escuchar, si es que te he escuchado, el que no me quiere escuchar es para mí. Lo que estoy diciendo es que os instala. Hombre, por favor, es que no me deja de responderle. No, yo lo que estoy diciendo es que os instala más potencia, o es imposible crear nuevos centros de datos y crear nueva industria. ¿Sabéis lo que decís cada vez que se pretende trazar una línea de transporte de alta tensión?
Perdón, que lo acabas de decir, que denunciáis, yo que es que no propondría- queréis infraestructura. Es lo que ha pasado en Habría el maestrazgo. un debate políticos. propondría un debate entre vos José y Ignacio, PSOE. a ver. No, yo no quiero A ver. debatir, para que pero habléis de vuestras es que cosas. dice una cosa y no me Esto es- deja bueno. contestar, yo no le interrumpo a él. Es que yo no Hombre, sé, que pero los oye, espectadores lo están perdona, viendo, A ver, ¿no? pero un nos segundo, yo no interrumpes. sé si Forestal Está lo habrá poniendo hecho bajo bien, palabras que mal, no hizo. regular, habrá Interrumpes a consejeros, todos. no habrá A consejeros. ver, Lo que sí Se que le ha se olvidado estaba una cosa. Se le ha electrizando. olvidado una cosa. Se Óscar. estaba Electrificando. No, sí, ya no sé lo que digo, A mí, ya ni yo. lo que me preocupa Y la cuestión es que si ahora todo lo que había proyectado en el clúster del maestrazgo se paraliza, pues efectivamente no sé cómo vamos a llegar a tener, ya estoy dudando de que tengamos luz para hacernos el café por la mañana. Marina, como tú decías, a las casas, ¿no? Es que esto es un poco complicado. que A ver si nos Óscar- pones luz. No, a Óscar se le ha olvidado un pequeño detalle, y es que una de las empresas dependientes de Forestalia, que es de Ansón Alonso y de la familia de ¿De Sumelzo? Sumelzo, la Sí, se lo tenía secretaria, apuntado, pero es la que me ha secretaria de Estado, ¿no? Es que es una de las cosas que se ha olvidado, precisamente comparten el mismo domicilio social Sí, señor. que Servinava. Servinavar. precisamente la No empresa, estarán en el mismo despacho de no, Montoro. la empresa de Cerdán, la Pregunto. empresa de Cerdán, Se asesoran unos que y Con otros. Cerdán, Montoro. que Vale. Cerdán ha estado en la cárcel, Pero secretario ¿por qué no general del respetáis a la Partido justicia? Socialista, José Ignacio, sigue ¿por qué no interrumpiendo respetáis? Tú eres Gómez abogado, Gámez, que tú eres sigue abogado. interrumpiendo, Respeta la Dios, justicia, que esto sigue está en interrumpiendo, proceso bueno, judicial. pero que te lo explico para Te que... matizo para que no para hagas que- demagogia, no, que tú sé eres que el tienes estás más nivel que este. interrumpiendo y todas estas historias. Sé que tienes más nivel que este y Yo estás tengo el utilizando. nivel para adaptarlo a las Sé que personas tienes con las que mucho estoy más. hablando Ah, ya, y me claro. regulo en ese nivel. Gracias por tu Perfectamente. piropo. Entonces yo lo que quiero decirte es que Servinávar tiene el mismo domicilio social casualmente que la sociedad de Servinávar del señor Cerdán, Cerdán, sí, señor. que ha estado en la cárcel, está pendiente de juicio y que además está todo ahí, bueno, revuelto con el otro señor Registrado, secretario la general, pendiente de juicio como ministro, Correa, y que como también Bárcenas, y que ahora están en la cárcel. Que como ahora están en la Jorge cárcel. Fernández Díaz, Bueno. como Eduardo Zaplana, en fin. Entonces, y el capitán Trueno y Todos están Sigrid, pendientes de que juicio. te has olvidado de nombrarlos, en el Bajel, cuando iban con Goliat, ¿de eso no habláis ahora o cómo es esto? ¿De qué, perdona? Ay, por Dios. Bueno, sigo. Voy a hablar Sí. de Aragón. Sí. Está claro que el gobierno, y lo iba mirando a cámara, lo dije en el anterior programa, y es así, no falla nunca. El gobierno progresista de izquierda y de extrema izquierda, que además están ahí con, en fin, ahí confabulados con otros apartados que dije, algunos tenebrosos, y lo mantengo, ¿verdad? Como Bildu y otros, pues Pero no siempre íbamos a hablar de van- Aragón. sí, siempre Vale, no sé, que no van igual a Bildu estar, ahora tiene aquí una no serie, van a no lo estar de sabíamos. acuerdo, no van a estar de acuerdo absolutamente en nada. Yo lo dije, si hay presupuestos en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque hay presupuestos. Si no hay presupuestos, porque no hay presupuestos. Para la izquierda radical y todas estas cosas, esto siempre es así. Si hay gobierno de Aragón de coalición, malo. Si no lo hay, malo también. Esperaros a saber un resultado y guardaros un poco la gasolina para la traca final. Pero es que acabamos de constituir las Cortes de Aragón, que empieza a contar ahora el cronómetro, que las negociaciones, a algunos les sabrán malo y a otros les sabrán bueno, están realizándose y tenemos tiempo para hacerlo. Hay un calendario establecido y se va a realizar, y en eso estamos trabajando. Pero adelanto, y lo digo a los telespectadores, si hay gobierno de coalición, a la izquierda y a la ultraizquierda le va a saber muy mal, porque ellos pretenden gobernar ellos. Si no lo hay, también, por lo tanto, esperaros un poquito y no os quejéis tanto. Y No luego os quejéis protestaréis tanto, por todo oye, y también. aportar algo más por ese granito de arena para que todo esto en Aragón funcione mejor, que las personas que nos están viendo están cansados de ver discutir sobre el sexo de los ángeles, que lo que quieren son hechos concretos. Yo, José, José Luis, por alusiones, Bueno, como han hecho mención a uno de sus Sí, bueno. consejeros, rápidos estas Sí. intervenciones que Era nos quedarán tuyo. 5 Yo minutos pocas, para el era minuto tuyo. de oro. Yo pocas, pero como solo lo el rifamos. sentido común y recordar que cuando de repente vimos, ¿no?, que empezaba a ganar concursos y licitaciones una empresa que no existía de la nada y las ganaba frente a las grandes corporaciones eléctricas como Iberdrola, Endesa, pues decimos, "Ruch, aquí tiene que haber algo", y va a salir. Bueno, nosotros, yo recuerdo que más reciente, desde la Consejería de Industria y Medio Ambiente,
se pararon muchas de estas concursos que hicieron, trocearlo para que las tuviera que aprobar el Ministerio de Transición Ecológica, que era al contrario, que decía, joder, tío, yo pensaba que contra más grande iba a mí, no, pues era contra más pequeño fuera, lo hacía el Ministerio. Bueno, al final saldrá todo. Allí, ya lo siento, pero presuntamente se verán muchos gobiernos implicados, bueno, muchos. Al final PSOE, PP y en medio el PAR, ¿sabes? Porque estábamos ahí. Estábamos ahí. Bueno, y Chunta también estaba. Y bueno, y sí, Todos pasasteis por allí. Pero Todos pasasteis por allí. Iglesias, catedrales, o como no, fuere, y digo una no cosa estaba. porque, bueno, y Los además megavatios eran menos de 50 Sí, megavatios. pues, y una cosa menos de solo- 50 megavatios era tramitación. Entonces eran todos de 59,9. 59,9 megavatios. 49,9. 49,9. Bueno, quiero decir que al final todas estas cosas las hacen las personas, ¿sabes? O las hacemos las personas y no los partidos políticos. ¿Eh? Y bueno, nada, yo no sé si entraremos ya al minuto. No, hablar sí. Marina un minuto Y bueno, y que la luego ya época el minuto. que ha nombrado. Sí. Sí, Tiempo a Marina porque no la dejáis hablar. sí, y la época que ha nombrado. No es machismo, ¿eh? Es que de cuenta, verdad, no, hombre, yo me doy cuenta. La semana pasada tuvimos aquí Parte buena de- pelotera. Yo quiero decir que cedo mi la tiempo, época que ha Marina. nombrado Creo Óscar, que tienes derecho pues a tener bueno, tiempo es para expresar. prehistoria para este tema. Vale. Es muy antiguo. Marina, venga. Mira, a mí me hace extrema gracia, como soy de extrema izquierda, pues me tiene que hacer extrema gracia que el Partido Popular diga que si hay presupuestos nos quejamos, si no hay presupuestos nos quejamos, si ustedes negocian un gobierno nos quejamos, si no lo negocian nos quejamos. Mire, no, y esto no es de ahora. Nosotras hacemos una férrea oposición, es que no tiene ninguna gracia. Nosotras hacemos una férrea oposición y como la hacemos, cada vez más los aragoneses y las aragonesas confían en el proyecto de Chunta Aragonesista. Y esto no es una percepción, estos son los datos. ¿Cuántos? El doble. El doble de aragoneses de los que confiaron en 2023 confían en el proyecto de Chunta Aragonesista. Entonces esto no es una cuestión de ahora, es una cuestión de muchos años de trabajo contra el Partido Popular. Eso vaya por un lado. Por otro lado, nosotros nos quejamos cuando ustedes acceden a los presupuestos que les va marcando el partido de la ultraderecha. Claro que sí, claro que nos quejamos, porque que ustedes lleguen a esos acuerdos, a ustedes les piden, como decíamos el otro día, hasta el primer hijo varón de Jorge Azcón, y no puede ser. Y que tuviéramos presupuestos en el Ayuntamiento de Zaragoza fue a costa de eliminar los puntos violeta a las fiestas del Pilar. Lo digo cada semana que vengo. Y ahora que tengamos presupuestos en el gobierno de Aragón... Jorge Azcón se retirase, si es posible. Me parece una expresión no adecuada. Lo pido. Lo vas a retirar, Sí, ¿no? se lo retiro si usted quiere, le molesta lo No, que no, le a estoy mí no me diciendo. parece pasa que no nada. es adecuado. Se lo retira, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A que durante Que da muchos igual. siglos se daban los hijos Sí, pero mayores que como escucha, como rehenes. escucha, Sí, sí, que En las batallas se daban como Cero, Adórnalo, cero, adórnalo cero, tú cero, ahora. cero. ¿Cómo que se refiere? Cero, El cero, ojo me sí, estáis pero haciendo que a me ver, baile, intervenir de El nuevo, ojo. pocas palabras bastan. La cuestión es interrumpirlo, sí. Entonces, sí, nosotros vamos a quejarnos siempre y cuando sigan vendiendo nuestras instituciones y siempre y cuando las sigan bloqueando como estaba haciendo la extrema derecha y como seguirá haciendo, aunque ustedes ahora se hayan repartido las cortes de la mesa de las Cortes de Aragón, que es de lo que quería Merche que hablásemos, sí, aunque ustedes se la hayan Bueno, hablamos de repartido, Aragón, ahora Cuidado. tendremos que ver cómo van avanzando esas negociaciones que ustedes hacen con la ultraderecha, que por cierto las están haciendo en Madrid. De nuevo, una demostración de lo muchísimo que les importa la voz del territorio, que ni siquiera se han molestado en que esas negociaciones se hagan aquí en Aragón, sino que se las han tenido que llevar a 350 kilómetros. Y ya que a nuestro compañero de Vox le encanta sacar titulares, voy a sacar yo este de esta semana. No pienses que nos íbamos... No pienses que nos íbamos a ir sin que lo sacásemos. Gracias por el protagonismo que nos dais. Sí, Vox se queda solo votando no a la revalorización de las pensiones. Para que luego pongan ustedes carteles en bocas de metro y para que Si luego hablen quieres. ustedes de la clase trabajadora y de lo mucho que les La importa. demagogia que A tenéis ustedes es- se les cae la careta cada vez que presentan una moción en el Congreso, en las Cortes o en el Ayuntamiento. Alfonso, ¿quieres decir algo? Sí. Venga, y luego ya empiezas empiezas tú con el minuto. Dilo que Quiero quieras decir algo decir. muy rápido. Primero, que Vox está siendo víctima de su propia organización absolutamente unipersonal y personalista y se está disgregando como un azucarillo. Curiosamente, es cierto que crecen votos, pero curiosamente también es cierto que internamente ese crecimiento, esa expectativa de alcanzar el poder, ya antes de alcanzarlo de verdad, lo están fagocitando y se están autodestruyendo ellos. Con lo cual, mal futuro les auguro, afortunadamente.
Y por lo demás, mira, lo que iban a hacer el gobierno del Partido Popular cuando llegaran al gobierno, eso decía el 23 el señor Azcón, era mejorar las listas de espera, que han empeorado, era mejorar la educación, que ha empeorado, era mejorar la atención a la dependencia, que ha empeorado, era mejorar la atención a los más necesitados, a las personas que circunstancialmente o de forma estructural necesitaban de la solidaridad de todos los demás, que ha empeorado. Eso es el balance que no cuenta el señor Azcón del Partido Popular. Cuenta que van a venir 80.000 millones, que luego vendrán o no vendrán. Según hemos visto por los argumentos que nos dan, no van a poder venir porque no hay capacidad para que se instalen. Pero de lo que no hablan es de lo cotidiano, de lo que les importa a las personas. Pues Porque al espera, final ya a las vamos a personas empezar lo con que el- nos importa es eso. Cuando vamos al médico y nos dan para 22 días o cuando llevamos 1 año y medio esperando una operación de rodilla. Alfonso, haz tu minuto de oro y ahí te puedes, más que nada, porque si no, el realizador nos va a echar. Pues o sea vuelvo- que tu minuto. Vamos a ver. Venga. Que no se trata de confundir a la gente, no digo engañarla, digo confundirla. Que está claro que hay dos modelos, ya lo he dicho antes, un modelo que sirve a las personas poderosas, al establishment, a los que siempre han mandado, a las familias que en esta ciudad y en esta comunidad autónoma siempre han sido familias ilustres, familias dirigentes, y que tienen una suerte de empleados o trabajadores, que son los partidos políticos afines, que los utilizan para satisfacer sus intereses. Y luego está el gobierno del pueblo, vamos a llamarlo así, ¿verdad? A partir del siglo XVIII, de la Ilustración, de Montesquieu y demás, que están para servir al colectivo mayoritario de personas que no tienen a quien les represente. Este modelo, que parece antiguo, que se repite en la historia sistemáticamente, hay que remontarse de los hechos históricos, las clases dominantes y las clases dominadas, por decirlo así. Y sí, es un conflicto que ahora, afortunadamente, en democracia y en el Estado moderno se resuelve pacíficamente, en urnas, en elecciones, sin guerras, sin revoluciones, sin decapitar a nadie, pero esto es algo que se viene repitiendo sistemáticamente. Y los discursos siempre son los mismos. La derecha siempre dirá, oye, ponernos a nosotros que gobernamos mejor. Sí, para algunos. Para la generalidad siempre ha gobernado mejor la izquierda, la socialdemocracia y la izquierda. Bueno, Siempre. ahora- Y esto todavía los ciudadanos... Ya se ha acabado el minuto. Pues ya está. Alfonso, Pero tu creo que ha minuto. quedado claro. Espero. Ahora, yo decir paz, mucha, en estos momentos no tenemos. Bueno, Sería lo deseable y lo que desde Afortunadamente, luego aquí dentro de pedimos. España, más Sí. allá de la guerra dialéctica, no tenemos conflictos. Exacto. Marina, tu minuto, venga. Bueno, voy a aprovechar este minuto para obviamente decir que hoy es 4 de marzo. Lo único que significa eso es que inevitablemente mañana es 5 de marzo, 5 Marzada, nuestra fiesta, la única Se nos fiesta olvida, local de Zaragoza junto con San Valero, que esta es popular, es laica, es la fiesta de la gente. Nosotras este año no vamos a poder celebrar en el Parque Tío Jorge por las inclemencias del tiempo y, sin embargo, estas últimas semanas lo que hemos visto era la técnica del Partido Popular para que no pudiéramos celebrarla casi ni en condiciones climatológicas buenas ni adversas, pasando de patrocinar, o sea, pasando de colaborar a patrocinar esta festividad. Simplemente mañana, como se ha hecho toda la vida, por favor, que se reúnan los barrios, las asociaciones, las gentes, que hablen de cómo arreglar esta ciudad, que se asocien y que juntas volvamos a construir comunidad, que es lo que hace falta en nuestra ciudad. Nosotras estaremos celebrándolo en nuestra sede nacional, en la calle Predicadores. Ahí queda dicho. José Luis. Muy bien, voy a aprovechar este minuto, gran parte de él, pues para hacer una reflexión sobre los presupuestos municipales, que no hemos hablado en esta ocasión, pero que seguramente hablaremos. Y es que en unos presupuestos de 1.000 millones de euros, que se ha superado en 39, en políticas sociales vamos a dedicar 80 millones de euros. Creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en esta ciudad y para mí creo que es muy poquito lo que podemos dedicar a eso. Para la parte del gobierno municipal, recordarles que casi esos 80 millones se equipara a la deuda que tenemos el Ayuntamiento Municipal, el Ayuntamiento de Zaragoza, entre intereses y amortización, y que podría ser pues, una lucha contra esa deuda para reducirla, para poderlo incrementar en políticas sociales, que creo que es más importante eso que no algunas inversiones que nos podíamos evitar, que nos centremos por favor en eso y que saquemos lo que más. Y nada, y decir, bueno, ya que no podemos celebrar como todos queremos la 5 Marzada, pues porque la han suspendido por las lluvias, recordar a todos los de Zaragoza, la provincia, que
el 6, 7 y 8 de marzo hay una feria comarcal de la Ribera Alta en Pinseque, a la cual voy a estar 3 días allí con un stand, el stand 33, y que les invitamos porque allí estaremos recogidos. Va a haber gastronomía, artesanía, servicios. Va a ser famosa porque creo que tiene un stand en la residencia de Pinseque, si no la han quitado, que ha salido tocada, pero al final pues también un abrazo pues, a todos los residentes que se van a ver afectados con ese problema. Y nada, os esperamos allí en Pinseque. Bueno, pues muy bien, eso es una ventana para que todo el mundo hable. José Ignacio, el minuto de oro. Pues han hablado aquí de Montesquieu, que por cierto creo que dijo Alfonso Guerra que había fallecido, que había muerto, y el actual presidente creo que ha encontrado el cadáver, porque es experto en buscar cadáveres, lo ha troceado y lo debe tener guardado en varios frigoríficos de la Moncloa, porque él se dedica a gobernar para esa clase tan oprimida, porque él ha sido siempre una persona de la pobreza más absoluta, de un nivel bajo, no ha sido chico de papá ni de mamá, bueno, el suegro y tal, pero él yo creo que su familia no era de esas características. Entonces era muy desprotegido y entonces él está acostumbrado a hacer el bien para los pobres. Esto me resulta aquello del flautista de Amelín, ¿no? Que iban todos corriendo detrás de él. Bueno, hablando ya de cosas serias, entiendo que lo que hay que seguir es trabajando por Aragón. Aquí se han desvelado, yo he entendido, quizás me ha parecido, oye, es que un poco subconsciente a veces nos traiciona. Alfonso dice, ¿vendrán los 90.000? ¿No vendrán? Está grabado. Sí, yo creo que no vendrán, pero además no va a haber energía. Bueno, yo dije hace 2 programas y hace 1 que espero que todos nos uniésemos, que alguien me confundió hablando del PSOE y de todos los partidos, nos unamos para que Aragón no pierda esa gran oportunidad que tiene para desarrollar nuestros proyectos. Y yo te quiero ir a ver, Alfonso, a ti, a tu grupo y a tu partido, como al resto, también, por supuesto, a la CHA y a todos los partidos, unirnos en esto para que no la jueguen otras comunidades autónomas y se nos lleven lo que necesitamos desarrollar en Aragón. Eso es para mí. Se vaya a otras fronteras. Que bueno, también puede irse fuera de España. Que también puede ser. Portugal ahí suena un canto a las sirenas. Una necesidad y una oportunidad que no debemos fallar. Bueno, Marruecos ahora, como Marruecos ahora es la niña preferida, pues el ojito de papá. Que seamos serios también con este tema. Del tío San con independencia que se llame trans, sapo o lo que sea. Está enchufado él, el minuto se lo salta, pero mucho. Pero bueno, te pasa como a Marina, es que no os dejamos hablar. Que me interrumpís, claro, te interrumpimos. Lo habéis calentado. Pues hoy José Ignacio ha hablado menos, es verdad. José Ignacio tiene razón. Esto es así. Óscar, el minuto. Simplemente, saliendo a colación al paso por alusiones de lo que cuestiones internas que comentar de vuestro Partido Socialista, bueno, si tenemos que hablar de cómo fue elegido secretario general el presidente Sánchez, eso es un misterio que algún día lo sabremos todos, por no hablar de la inseguridad que tienen las mujeres en toda la estructura orgánica y los canales de denuncia que veo que no funcionan. Bueno, hablando de nuestro partido, vamos a ver, Vox es el partido del sentido común y Vox da voz. La prueba está lo que comentamos. Fuimos los primeros que denunciamos ante los juzgados el tema del clúster del maestrazgo y ahí se va viendo que teníamos razón porque no se puede admitir atropellos y estamos con la gente de a pie, con la gente de los pueblos, con la gente de la ciudad y vamos a luchar contra cualquier tipo de injusticia, caiga quien caiga. Nos centramos sobre todo en las políticas, en erradicar las políticas de izquierdas, que sean historia, por eso vamos a ir paso a paso. Nosotros no nos centramos en los sillones como otros, no. Nosotros primero es cambiar las políticas, un programa concreto y en un calendario establecido con las debidas garantías. Ya va para finalizar, tranquilos en el Partido Socialista de Izquierda, además es curioso, el último barómetro que ha habido del Ayuntamiento de Zaragoza, estamos ya a puntitos, si va todo normal, de darle el sorpaso al Partido Socialista. Prácticamente estaremos empatados a fecha de hoy con el Partido Socialista. Vamos a ver el futuro cómo será. Y tranquilos, que mientras esté Vox jamás va a volver la izquierda a ningún puesto de responsabilidad. Y para finalizar, mañana es día 5 de marzo. Si por Vox fuera, sería interesante cambiar la festividad, más que nada porque queremos que las fiestas unan a todos. No podemos celebrar una guerra civil y una guerra fratricida entre hermanos y entre vecinos. Hay otras fechas que pueden ser muy señaladas, como por ejemplo toda la resistencia que hubo en los sitios de Zaragoza contra la invasión francesa, que nos unió a todos los zaragozanos y a todos los aragoneses. Feliz semana. Vamos a tener que empezar a reducir. El que no hayas gastado esta semana lo vas a dejar para la siguiente. Bueno, quiero recordar el buzón de voz, si me lo ponen, bueno, entre que me lo
me lo pone el compañero, que les agradeceríamos que ustedes pusieran ahí sus sugerencias, sus protestas, lo que quieran dentro del respeto a preguntar. Sería muy interesante para que yo pudiera trasladar a mis contertulios. buzón@7zaragozatv.es. Lo tienen ahí en las pantallas y estaríamos encantados de contestarles. Pregunten lo que pregunten. Y si lo preguntan de Zaragoza y de Aragón, mejor que mejor. Así me ayudan a centrar aquí a mis contertulios. Pero bueno, agradecerles que hayan venido. Y también una pequeña cosa que he hablado y leído y no sé si lo he dicho. También agradecer que muchas veces denostamos a los funcionarios y también decir que los funcionarios en los temas pues de lluvias torrenciales, de las viviendas, médicos, cuando los necesitamos, pues la verdad es que ahí están. Agradecer a los funcionarios la labor que hacen también de atendernos, de ayudarnos y de acompañarnos, que a veces son también los grandes olvidados. Y es importante, pues como en todos los sitios, hay de todo como en botica, pero la gran mayoría son gente que nos intenta ayudar. Desde aquí también. Los funcionarios funcionan. Gracias. O sea que, por si yo me había dejado algo, aquí lo digo todo. Buenas noches y buenas noches a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.